Sí lo he notado en mí, en mis auxiliares y en todo mi equipo, sí, en algún momento han estado burnout y es poder, digamos, nosotros identificarlo para poder hacer que ese burnout no termine en una eutanasia. Es hermoso que los veterinarios busquemos curar nuestra salud mental. No pensemos siempre en veterinaria, porque tarde o temprano esta hermosa profesión se nos puede convertir de verdad en una pesadilla. La doctora fue a revisar el perrito de escasos 2, 3 meses y el perrito la quiso morder. Eso era un cachorro, pero la quiso morder, entonces ella lo quiso corregir y solamente le dijo, no se hace. Pues en el momento el perrito entró en shock, no sabemos qué le pasó, nunca le pusimos un medicamento, le estábamos tomando la temperatura, se puso hipotenso, lo subimos, se puso bajo la temperatura, tomamos una radiografía porque vimos que empezó a eliminar líquido por la boca y el perro falleció. El papá, yo no voy a decir el nombre ni el apellido, pero los que están en el medio lo deben conocer. Dicen los El chismos. papá de un corredor de autos del Valle del Cauca. Un día, el diagnóstico de su mascota no era lo que él esperaba y requería más exámenes. Y el señor se fue subiendo de tono, fue subiendo de tono y ya llegó a los insultos, al grito. Y lo que me dolió es que me dijo, o sea, que yo tenía que responderle, tenía que garantizarle que su perrito se iba a sanar y que él era el que me estaba llenando la nevera. La medicina veterinaria es una profesión que ejercemos por vocación. Desde niños muchos queríamos ser médicos veterinarios, pero cuando ejercemos la profesión ocurren cosas que nadie nos advirtió y que tal vez truncan ese sueño de niño. Bienvenidos a este primer capítulo de un podcast llamado Lo que callamos los veterinarios. Les voy a contar así brevemente una historia. Yo desde hace rato quería hacer un podcast. Desde hace rato quería comunicarme con ustedes, contar cosas, tener invitados, pero siempre, como a muchos, me achiachi. No tenía la fecha, me ponía excusas. Y hace poco estuve en un podcast con Eliana Sofía Mogollón, a quien agradezco públicamente, porque yo he estado en muchos podcasts como invitado y siempre había querido tener mi podcast, por eso tengo mi micrófono, ¿verdad? Pero no me animaba. Eliana me dijo, ¿pero cuándo? En una entrevista que se las voy a dejar por aquí o les dejo el link en la descripción, donde ella me entrevista y yo al final le digo, quiero hacer un podcast y ella me dijo, ¿para cuándo? Me puso una fecha límite y me puso a correr y así sin afeitar, así con la voz, con esta laringitis, dije, no quiero aplazar y quiero hacerlo. Y como a todas las personas que les da miedo, pues uno cuando tiene miedo le dice, pues compre un perro o pide ayuda. Pues yo pedí ayuda y llamé a mi mejor amigo Arley para que me acompañe. Arley, bienvenido y gracias por acompañarme. Gracias, Mau, y gracias a ti por pensar en mí. Arley es uno de mis mejores amigos. Nos conocemos desde hace casi 20 años. Más o menos, no mucho más de 20 No más, años, de hace claro, 26 años. tal vez O 26 sea, años. éramos jóvenes, impúberes, yo no tenía barba. Castos, Yo era puros, virgen, yo era virgen. En esa vírgenes. época yo era virgen. Sí, sí, sí. Somos tan buenos amigos que vamos a hacer espadita, hagamos espadita. Ustedes no vieron, pero detrás de cámaras hicimos así espadita. A ver, no. Eso es lo que quiero de este podcast. Yo quiero que sea un podcast relajado. Mátame. Ay, no, mate. En el cual podemos bromear, podemos reírnos, podemos hablar de cosas que callamos los veterinarios. Lo quería dedicar inicialmente para médicos veterinarios, pero ahora también quiero que lo escuchen tutores de mascota, porque a veces ven a un profesional tal vez serio, tal vez una persona que parece no tener sentimientos, que como me cobra no tiene vocación, pero somos seres humanos y somos seres humanos con muchos temas, incluso de índole mental. Hoy vamos a hablar de las emociones y el manejo de las emociones en el consultorio veterinario. Doc Arley, ahorita hablábamos detrás de cámaras una estadística que no nos gusta, ¿no? ¿Qué pasa con esta profesión? Cuéntale a nuestra audiencia. Sí, Mao, gracias. Y bueno, básicamente he escuchado desde hace muchos años que nuestra profesión tiene el índice de suicidios más alto de todas las profesiones, muy por encima de la segunda profesión, que son los médicos humanos. Los abogados no, esos no se mueren. No. Pero los veterinarios tenemos esa estadística y hay razones por las cuales esa estadística se cumple, ¿no? Las razones son diversas. Podemos hablar de las emociones, podemos hablar
de situaciones que nos marcan, podemos hablar de estar tan cerca de la muerte, ¿sí? Como médicos, y seguramente por nuestro conocimiento y nuestro manejo de medicamentos eutanásicos o mm, anestésicos potenciales, y la facilidad que tenemos de adquirirlos, eso puede ser una de las razones, ¿no? Podemos profundizar sobre el tema, pero básicamente creo que de eso se despliega la mayoría de las razones. Sí, lamentablemente, sí, yo identificaba esos tres que tú mencionaste. Uno es frustración. Nuestra generación, hace poquito escuché algo que me gustó de alguien de Guatemala. El Don Miguel, si me está escuchando, saludos y gracias por haberme llevado a Guatemala, haberme brindado esa hospitalidad y haberme enseñado cosas. Qué Digo felicidades, que wow. es, Quiero felicitarte, no he tenido la oportunidad de felicitarte. gracias. Supe que Bueno, estuviste internacional sí, y créeme que de todo corazón me alegro por ti. Tus logros para mí son mis logros también. Y gracias. quiero decirte que te felicito de corazón. Besémonos. Ay, Ya, no, ya, no, 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 gracias. no, no, no. Por favor, estamos en un podcast serio. No, gracias, Arlecito. No, yo sé que mis amigos y la gente que me quiere se alegra honestamente de los logros que tengo. En Guatemala escuché algo que de pronto lo hemos hablado en otros términos, pero dicen somos una generación ABC. Animal Planet. Eh, con letra, ay, por B. Doctor Miguel, ayuda. Ay, se me olvidó. Son tres. ¿Cuáles son los canales que Animal Planet? El otro es Discovery, ¿cierto? Ujú. Pero ay, me chispoteó. Esto lo cortan, no mentira, esto lo déjalo ahí. Pero bueno, lo voy a escribir en la descripción, ahorita me acuerdo. Pero somos una generación que crecimos viendo en televisión veterinarios exitosos, clínicas veterinarias hermosas, historias felices con finales felices. Doctor Paul. Doctor Paul, Doctor Paul, no. Pero bueno, sí, todos veíamos Doctor Paul, el veterinario nuclear, y crecimos pensando que la medicina veterinaria era hermosa, era chévere y queríamos serlo, pero no contamos con que estamos en otra realidad. Entonces, hay frustración. ¿Por qué? Porque uno quiere hacerlo todo por las mascotas. Y no sé si te ha tocado, pero hay clientes que no pueden o no quieren y quieren la salida fácil, eutanasia, o definitivamente de verdad, por nuestro contexto, no pueden hacer las cosas y tenemos que ver cómo una mascota pierde la batalla ante la muerte, ante nuestros ojos. La segunda, el, la cercanía con la eutanasia. Nosotros tenemos en un frasco algo que vemos que no duele, que es una transición bonita. La eutanasia es bonita, entre comillas, ¿no? La muerte no es bonita en ninguna forma, pero vemos que es una muerte en la cual la mascota queda dormida y muchos sabemos que es fácil. Y la cercanía con la muerte. Nosotros vemos tantos, yo creo que nosotros vemos más pacientes morir que los médicos humanos. De pronto, los de urgencias, uy, ya me salió un gallito, kikiriki. Ahí le ponen un kikiriki. Los de urgencias ven personas morir, pero nuestros pacientitos tienen vidas cortas y eh, Ale y yo somos contemporáneos, somos de hace más o menos 20 tantos años, Ujú. no, 20 años más o menos ejerciendo y hemos visto mascoticas que las vacunamos de cachorrito Sí, y ya la estamos viendo viejitos sí. morir y uno dice, estoy viejo. No, mentira, uno dice, es increíble. Entonces, esta cercanía a la muerte, esta tranquilidad que nos da saber que la vida tiene un inicio y un final, nos hace muy vulnerables. Y siempre he sido un crítico de eso, pero yo he tenido colegas y desde que llegué a Cali, yo sé que tú también, colegas que lamentablemente se quitan la vida ellos Sí. con la eutanasia. Entonces, es una estadística que odiamos. Entonces, no solo hablemos del problema, digamos, ese es el fin del problema, sino hablemos de todo lo que ocurre detrás y tal vez no seamos expertos, pero en nuestra experiencia que tenemos podemos darle herramientas a los médicos más jóvenes para que esto no ocurra. Claro. En tu equipo de trabajo, ¿has notado burnout? Sí, Mao. Es algo que a raíz de que ya sabemos que existe, lo vemos más seguido. En el pasado seguramente como no considerábamos que, no sabíamos de la existencia del burnout, pues no lo notábamos, no era tan fácil notar algo que no sabías que existe, ¿sí? Pero ahora que conocemos el tema, que se ha indagado, que se ha investigado y que sabemos de qué se trata, sí lo he notado en mí, lo he notado en mis colegas, lo he notado en mis auxiliares y en todo mi equipo, sí, en algún momento han estado burnout y es
poder, digamos, nosotros identificarlo y qué herramientas tenemos para poder hacer que ese burnout no termine en una eutanasia. Yo quiero pues aprovechar este pequeño instante para agradecerle a nuestros patrocinadores. Vea, si usted tiene una marca o es representante de una marca, no se deje achicopalar por marcas como Fitoete y Nutris, que ellos tomaron la iniciativa y me están apoyando. Usted también puede, usted puede en este momento decir, doctor Villa, yo quiero pautar con su podcast. Y aquí estamos. Fitoete, que es una marca que me encanta. Me encanta porque es un cicatrizante que tiene ingredientes de origen natural y todos los veterinarios que lo han usado saben lo bueno que es. Hay una marca de humana que es de la misma empresa, se llama Fitoestimuline y muchas personas la conocen. Fitovete ya tiene una presentación en gel para poder usar en mucosas, como en los gatos con estas enfermedades de estomatitis crónica. Pero Fitovete, lo más importante es que no solo cura a nuestros pacientes, sino que ahora también Fitovete sana al veterinario. Fitovete patrocina esta sección para que sanemos nuestras heridas. Yo quiero dar una herramienta y es una herramienta de mis favoritas. Los que me siguen hace rato saben que la uso mucho y es el humor. El humor es una herramientota para uno cambiar y hacer switch. Resulta que los signos tempranos de burnout son, por ejemplo, no querer ir a trabajar. Si tú te levantas muchas veces en una semana y tu primer pensamiento en la mañana es, no quiero ir a trabajar, es una señal temprana. Cansancio, ganas de no hacer nada, dormir mucho, son señales tempranas. ¿Cómo hago yo o cómo recomiendo a través del humor cambiar esto? El humor es como unos lentes. Si yo me pongo unos lentes oscuros, voy a ver todo oscuro. Si todo el día yo pienso en las cosas malas que me ocurren en la veterinaria, pues voy a ver todo oscuro. El humor es como ponerse unas gafas con un filtro rosado. No es que vea la vida color de rosa, es que me burlo de las cosas malas y por eso los que ven los videos de Doctor Villa me escriben, Doc, qué risa. Yo estaba muy enojado porque me pasó eso del video, pero ahora que lo veo, cada vez que me llega un cliente así, me río. El humor pone un filtro y le da otra explicación a lo que nos ocurre. Cada vez que yo hago un video del cliente que llega tarde y quiere que lo atiendan rápido y alguien lo ve, se identifica, incluso mis clientes. Y el humor educa. Entonces, es una herramienta que yo uso. No sé, Doc, otra herramienta que tú utilices para no sofocarte en el trabajo, aparte de no ir a trabajar. Mao, tengo un par. Yo también tengo humor, pero no a la escala que tú lo estás manejando ahora. Te has preparado y es bonito verte en esas. Gracias. Te acompañaba Sí. a tus stand-up y me han parecido, me he reído mucho. No, yo lo mío es más normal. Yo tengo una bicicleta. Entonces, por ejemplo, esta mañana me desperté muy temprano, no sé por qué, y no sabía qué hacer, y entonces salí como a tomarme un vaso de agua y vi mi bicicleta y dije, no, me voy a ir a montar bicicleta. Y fui hasta Pueblo Pance, me bañé en el río y todo, bajé renovado, bajé con la energía, dejé cosas allá y vine a trabajar y lo hice. Hoy todo el día estuve bien, ¿sí? También pues tengo una moto y me gusta montar moto, entonces si algo me fleteo en moto en un momentico, eh, con toda la responsabilidad del caso, obviamente, y digamos que eso me ayuda también. Y obviamente, Mao, cuando nos reunimos nosotros con Cecitar, Sí. cuando Cecitar Gallego, con Cecitar Serna, y nos reímos siempre nos reímos de lo mismo, pero llega uno a su casa y es gratificante saber que se compartió con los amigos, ¿no? Sí, los amigos son necesarios. Cuando hicimos esa reunión, no sé si te acuerdas, salía, no sé si es una noticia falsa o real, si es una noticia falsa gracias al que la creó, que decía que una universidad descubrió que el hombre para ser felices tiene que salir con sus amigos al menos una vez al mes. Y nosotros cogimos esa noticia, se la mostramos a nuestras esposas, miren, yo necesito esto. Y nos reunimos para esto. Y a mí me encanta, conocer al doctor Mario Marzuk. Sí, claro. Doctor Mario, yo sé que de pronto va a estar viendo mi podcast esta vez y si no alguien lo va a etiquetar y le va a decir que yo dije esto. Gracias, doctor. El doctor cuando hizo una serie de charlas en Colombia habló de una iniciativa que era hashtag mucho más que vets. Mucho más que vets, que es lo que busca, que nuestra vida no gira alrededor de la veterinaria. Muchos veterinarios
giramos nuestra vida alrededor de la clínica veterinaria. Desayunamos veterinaria, almorzamos veterinaria, cenamos veterinaria, nos reunimos y hablamos entre veterinarios de veterinaria. Entonces él dice, no, esto es malo para la salud de mental. las veterinarias. Sí, hablamos más de las veterinarias. No, mentira. No, nosotros hablamos bien. Tenemos relaciones con nuestras esposas. No, no. Pero hay que hacer algo diferente. Tenemos que buscar una actividad diferente de la veterinaria para esparcirnos, porque si no, ahí empieza el burnout. Cuando uno tiene turnos largos, cuando uno llega a la casa y sigue estudiando veterinaria y no hace sino respirar veterinaria, tarde o temprano te va a cobrar factura. Entonces la idea es hacer algo diferente. He visto colegas que hacen, mujeres, ¿no? Que hacen pole dance, cicla, se puso de moda el running, ¿no? He visto colegas que hacen running, e incluso un congreso de, ¿viste el de Armenia? Sí, El congreso de gatos tiene algo hermoso que es el cat running, ¿no? Entonces, en un día del congreso les dan la camiseta y todo y salen a hacer la ruta. Me encanta. Estoy haciendo stand-up comedy. Hay personas que practican otros deportes. Entonces, es hermoso que los veterinarios busquemos curar nuestra salud mental. No, no pensemos siempre en veterinaria, porque tarde o temprano esta hermosa profesión se nos puede convertir de verdad en una pesadilla. sí, así es, Mao. Bueno, me gustaría que en este momento me dejen en los comentarios de qué tema les gustaría que tratáramos, que charláramos en otros capítulos de este podcast. Y les voy a pedir un favor adicional. Por aquí en la descripción les voy a dejar un correo electrónico. Mándenme sus historias. A mí me gustaría leer historias de veterinarios donde podamos hacer catarsis y podamos hacer análisis, por ejemplo, de situaciones que nos pasan. Por ejemplo, clientes. Más adelante en este podcast vamos a reaccionar a videos de personas agrediendo veterinarios en su clínica veterinaria. De personas que, por ejemplo, hace poquito a un veterinario lo golpeó un médico porque el médico fue a abandonar un perro en la clínica veterinaria y el veterinario dijo que no y se lo fue a devolver y Un el médico médico, humano. médico humano, él decía que era obligación del veterinario recibirlo y lo cogió a puños, agredió al veterinario. Entonces hay un poco de situaciones que yo quiero analizar en compañía de Ley, si me acepta nuevamente la invitación. En vivo reaccionemos, yo no te los muestro, los vemos en vivo y reaccionamos y hablamos acerca de un video. Claro. Y situaciones que nos pasan, uno a veces se queda callado. A mí me han pasado cosas acá que por no molestar a nadie me quedo callado, pero quiero expresarlas. Entonces yo voy a terapia y le cuento al psicólogo. Pero me gustaría que analizáramos aquí casos que nos pasen. Como, cuéntame, Arley, un caso que en los últimos años que te haya marcado, que tú digas, me pasó algo con un cliente y Uf. me hizo cambiar incluso la manera de trabajar, ¿no? En las clínicas hay reglas. Donde hay una regla, hubo un estúpido. Mm. Entonces, por ejemplo, aquí en la clínica no recibimos, no nos gusta hacer una ecografía si no viene con remisión. ¿Por qué? Porque viene una persona a hacer la ecografía y después, interpréteme, ¿y qué tiene mi perro? Y quiere ponerlo uno en problemas. Entonces, cada vez que una clínica tiene una regla es porque surgió un problema. Cuéntanos una situación que te haya ocurrido con un cliente. Sí, me acuerdo mucho de una que me marcó bastante porque fue delicado, fue fuerte. Una de mis doctoras que trabaja en mi clínica es un amor de persona, una médica muy dulce, Yo sé quién es. la doctora Daniela. Sí. A persona a quien aprecio demasiado, lleva mucho tiempo trabajando conmigo, sé de su actuar y sé que ella no actuó mal. ¿Sí? Llegó un perrito caminando por sus medios, un cachorro, y tenía solamente diarrea, había hecho un popó un poquitico flácido y la propietaria pues lo quiso llevar, era un bulldog francés. Los que saben que un bulldog francés no solamente es un perro lleno de problemas, sino que también es un perro caro, ¿sí? Entonces, la doctora fue a revisar el perrito de escasos 2, 3 meses y el perrito la quiso morder. Eso era un cachorro, pero la quiso morder. Entonces ella lo quiso corregir y solamente le dijo, no se hace. ¿Sí? Hayan cámaras, yo en la clínica tengo cámaras, quedó grabado todo y la dueña del perrito estaba ahí Ese enfrente. video quiero analizarlo en vivo. Y la señora estaba ahí presente en la consulta. Pues en el momento el perrito entró en shock. No sabemos qué le pasó. Nunca le pusimos un medicamento. Le estábamos tomando la temperatura y el perrito entró en shock. Se puso hipotenso. Lo subimos. Se puso bajo la temperatura. Tomamos una radiografía porque vimos que empezó a eliminar líquido por la boca. No era vómito.
Y de un momento a otro el perro hizo un edema pulmonar por estrés, que fue el diagnóstico al final que llegamos, y el perro falleció en la clínica. Pero el perro venía caminando bajo sus propios medios. Entonces la señora que vio todo y que habían cámaras y que teníamos un video que nos amparaba y decía que nosotros no le habíamos hecho nada malo al perro, que le pudo haber sucedido en su casa, pero nos tocó a nosotros, eh, empezó a dudar de lo que había pasado. Una persona que no estaba en la consulta llegó, era un hombre grande, corpulento, así como tú, no tan guapo, pero así como tú. Y entró, ofendió a mi doctora, nos dijo asesinos, nos dijo mataperros, nos dijo de todo, nos ofreció de todo y hasta bala nos ofreció. ¿Sí? Le decía, señor, tenemos un video, la señora estaba presente, a su perro no le hicimos nada. La señora se quedaba callada porque ya no sabía también qué pasó, ya no entendía del tema, en realidad no supo qué pasó. Nosotros tampoco. Pero el otro señor que no estaba sí nos ofreció, nos amenazó. Y yo, digamos, Mau, tú me conoces hace mucho tiempo, sabes que soy un hombre guerrerista, trato de controlar mucho ese temperamento mío y por más esfuerzo que hice, pues también contesté. Y le dije al señor, señor, nosotros tenemos un seguro, si lo podemos activar. Y la respuesta de él fue, yo no arreglo problemas con plata. A mí me devuelven mi perro vivo. Señor, eso no se puede hacer. Entonces yo no sé cómo vamos a arreglar. Yo tampoco sé cómo vamos a arreglar. Me tocará esperar a ver usted qué forma encuentra para arreglar. Pero era amenazante el señor, aparte era grandísimo. Y me tuve que decir, mire a mí, y hablaba fuerte y me hablaba duro y tenía que tener mucha calma, porque así grandote y todo, pues también a uno le dan ganas como de enfrentarse. Somos machos, la testosterona se sube. Usted sabe que uno piensa que puede ganarle a un gorila, ¿no? ¿No? Sí, Yo soy de seguramente. los que digo que yo sí le ganaría a Por lo, un oso, yo puedo por lo pelear. menos lo muerdo. Sí. Y el señor llegó en su flamante Toyota, se veía que era, no sé, el señor a qué se dedicaba. Muy seguramente tenía negocios de alto riesgo, no sé. Y sí, y yo ese día estuve muy tenso, le dije a él, mira, a mí no me asusta que usted me hable duro. Usted hábleme duro, yo también hablo duro. Pero yo tengo como demostrarle a usted, venga, le muestro el video, no quiso el video, la señora, por favor, dígale que la señora no decía nada y no, el señor se fue y bueno, todavía lo estoy esperando a ver si de pronto él, Dios quiera que nunca más vuelva, porque pensé que de pronto nos podía hacer algo a mí, a la doctora o a la veterinaria. No, él se fue y no, nunca más. Seguramente más adelante pasó, digamos, como esa energía que tenía él, o sea, su ofuscamiento Sí. se debilitó y pensó con mayor certeza, o la señora en la casa le dijo, mire, es verdad lo que ellos le dijeron, ¿sí? Y tal vez por eso no hizo nada. Sí, yo creo que hay algo que pasa en las situaciones, no sé Daniela o la otra que le pasó después, pero uno siente culpa Claro, y la culpa es un sentimiento que no tiene, bueno, solo tiene una función, pero realmente la culpa no tiene ninguna función y uno se da palo. Imagínate si hay cámaras y todo y la doctora de verdad yo la conozco, ella no le gritaría a un perro y nadie tiene explicación para lo que ocurre, pero uno debe sentir culpa, así no haya sido uno el culpable. ella lloró mucho, eran otros tiempos, era muy joven, ahora es una mujer de pronto más, de pronto sabe manejar mejor las emociones. Pero en ese momento ella lloró mucho. Doc, ¿será que yo hice algo mal? Pero es que yo no le hice nada, créeme que solamente le dije, no, señor. A mí también me pasó eso en el pasado, hace mucho tiempo, recién abría la clínica con solamente sueños y nada más que sueños y un computador viejo. Y me pasó lo mismo. Y yo le dije, a mí también me pasó eso, regañó a un perrito y se murió. Regañé con la chancla. No, para nada. Eso, pues, puede pasar, ¿sí? Y nosotros, ¿y quién tiene la culpa? No, no hay culpa, pero uno queda con la culpa, porque uno Claro. siente que lo están juzgando a uno y esa culpa te corroe todo el tiempo y te pone a pensar en que a lo mejor sí hiciste algo malo, porque tu cerebro juega contigo y te dice, sí lo hiciste. No te diste cuenta, pero sí lo hiciste. Sí. Y no es así.
Pero ¿cómo hace uno para manejar esas emociones? Mi conclusión es que yo le voy a decir a mi esposa que no me regañe porque De si pronto uno se... se me puedo morir de un regaño, los regaños de la Ahora mujer. no quiero decir que por regañar a un perro se tenga Sí, que no, morir, no, eso obviamente no no. es lo que estoy diciendo. Sí, 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 no son es. casos muy aislados y de más que el perro tenía una enfermedad de base o algo genético que seguramente desencadenó todo el proceso y nosotros no teníamos por qué saberlo. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó a mí y yo creo que es la anécdota que yo más recuerdo que me marcó, me hizo sentir muy mal y yo estaba ese día temblando tanto del enojo que en esa época la que era peluquera de perritos me llevó agua y dijo, doctor, le hago un té porque yo estaba muy alterado y yo también soy una persona muy calmada. Y este era el papá, yo no voy a decir el nombre ni el apellido, pero los que están en el medio lo deben conocer. Y dicen los El chismos. papá de un corredor de autos del Valle del Cauca. De apellido, no, no, el Ya sé, apellido ya no, sé. ya sabemos qué es. Ah, ya, Ya, ya. ya sé, ya. Y todo el mundo me decía, cuando yo trabajaba en ese sitio, en esa zona, no vayan a atender a ese señor es mala gente. Y yo lo empecé a atender, a pesar de que me han advertido, y teníamos un trato muy cordial. Se me demoraba en pagar, pero era muy cordial. Pero un día el diagnóstico de su mascota no era lo que él esperaba y requería más exámenes. Y el señor se fue subiendo de tono, fue subiendo de tono y ya llegó a los insultos, al grito. Y lo que me dolió es que me dijo que él era, o sea, que yo tenía que responderle, tenía que garantizarle que sabemos que en veterinaria no hay garantía, porque los perros y los gatos no son electrodomésticos, que su perrito se iba a sanar y que él era el que me estaba llenando la nevera viendo que yo ni nevera tenía. No, pero en serio, no, y es en serio, yo no tenía nevera en esa época, No teníamos pero por no qué teníamos, veíamos. sí, estamos pollos, pero cómo me decir que él es el que me llena la nevera y empezó a gritarme y Me has todo. dicho que primero te comprara la nevera. Sí, sí, que vieron cómo me va a llenar la nevera y la tengo, una nevera de copor. Y le dije, o sea, yo estaba ofuscado y le dije sí, que no había garantía, que si quería llevar a otro veterinario, pero yo ya me fui subiendo y yo soy malo peleando. Yo voy a pelear y me pongo a llorar y me pongo, yo no podía ya ni hablar, pues, puta, porque yo no podía ni. Entonces, cuando le colgué, le dije que no, que lo lleva a otro veterinario, que no me pagaba lo que me debiera y le colgué, pero yo quedé como, pero fue, o sea, aquí no puedo decir las groserías que me dijo, pero el señor fue muy, muy grosero y muy atarmado. Y eso lo pone a uno a pensar, o sea, cosas como que, ¿será que yo sí debería estudiar veterinaria? ¿Sí vale la pena todo esto? Entonces, yo siento que hay que aprender a manejar las emociones. Hay que aprender a Sí, manejar las emociones. Yo ahorita, a mis 42 años, tengo varias herramientas también que les puedo ir compartiendo más adelante. Pero nada, Doc Arley, yo creo que vamos a ir cerrando. Este capítulo es un capítulo piloto. Yo quiero que me le den mucho apoyo, mucho amor, que lo compartan, que comenten. Pero en próximos capítulos vamos a hacer podcast más largos. Te voy a invitar otra vez. no, gracias, ma. Vamos a Ojalá la gente no se evolucionar. aburra de estar viendo al mismo. No, no. Tengo otro invitado, el doctor Arley. Si quiere, vengo con una ropa diferente. Eso es, una peluca. La doctora Arley Ciña. Bueno, entonces, de verdad, médicos veterinarios, siéntanse tranquilos, confiados. Todo lo que les pasa a usted nos pasa a todos. Usted no está solo. Busque ayuda. Hay ayuda profesional. Uno puede ir a terapia. ¿Ha sido a terapia, Arley? Sí, últimamente he tenido que ir. No, uno tiene que ir a terapia. Y si no, no la vamos a lograr. Si vamos a vivir frustrados con nuestra profesión. Entonces, Doc Arley, yo quiero que les des un mensaje final a nuestros, ¿cómo se le llamará? Nuestros, Precios, ¿sabes? no, nuestro, bueno, Nuestro público. nuestro público, ¿cómo le dicen? No, televidente, digámosle televidente. Dale un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, yo quiero dejarles un mensaje muy especial. Quiero que nos vean como humanos iguales a ustedes, que tenemos sentimientos, que también nos frustramos, que también nos enojamos, que también nos tenemos que dar a los golpes, nos tenemos que dar a los golpes, porque es que antes de ser veterinarios somos hombres, ¿sí? Y la testosterona jala mucho. Pero no quiere decir que pues lleguemos al punto, a ese punto. Sin embargo, sí quiero que nos vean más humanos. El hecho de que seamos médicos no nos quita la humanidad. Al contrario, estudiamos esto precisamente por la humanidad que tenemos en nuestros corazones. Y que seamos sus aliados, no sus enemigos. Nosotros no queremos que ningún animalito se muera. Nosotros queremos que todos se salven. Y eso también es un error. No todos se pueden salvar.
y en los humanos pasa lo mismo. Entonces, ese es el mensaje, que nos vean como humanos, como personas. También tenemos familia, tenemos amigos, tenemos todo lo que cualquier persona desearía tener en sus vidas. Ante todo eso, véannos humanos, humanos que somos. Si la idea de este podcast es humanizar también esta parte del médico veterinario, eh, el médico veterinario ha perdido incluso la vida. En Coahuila, México, hace unos años mataron a un veterinario a pedrada porque alguien lo acusó de que había envenenado a unos perros sin pruebas. Entonces, tenemos que empezar a descalar esta violencia que hay, verbal por redes sociales y física contra médicos veterinarios. Tengo unos videos guardados que los vamos a analizar en próximos capítulos. Esta temporada va a tener 10 capítulos, vamos a ir más o menos hasta el mes de octubre, noviembre, y luego empezamos una nueva temporada con algo más evolucionado, con la ayuda de ustedes. Espero que estos videos los compartan, que nos comenten, y si usted es una marca, no se deje achicopalar, vea, Fitobete y Nutris le ganaron, ¿cómo se van a dejar de ellos? Y obviamente me despido agradeciéndole a nuestras marcas patrocinadoras, Fitobete y Nutris, por hacer posible este podcast, que es un sueño que desde hace rato tengo, pero hoy lo estoy materializando gracias a ustedes. Amigos, les agradezco y quiero hacer un agradecimiento especial a Soul, la empresa que nos está haciendo hoy el tema de grabación, edición, y les voy a dejar por aquí abajo el arroba de ellos por si alguien más quiere animarse a hacer lo mismo o a manejar las redes sociales con ellos. Chicos, muchas gracias y un abrazo para todos.